Vamos a dar unos ejemplos de lenguaje común al lenguaje algebraico. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de los cuadrados de tres números enteros consecutivos. Bueno, primero tenemos que recordar algunos términos que se emplean en esto de traducción de lenguaje común al lenguaje algebraico. Para la suma, las palabras clave es aumentar, incrementar, agregar, suma, adición, más que, entre otras, ¿no? Pero estos son los más importantes. En resta, restar, disminuir, menos, menos que, diferencia, quitar. En multiplicación, se multiplica el producto factores tantas veces como el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, sextuple, etc. En la división se divide, se fracciona, se compara, comparación, razón, cociente. Estos son los más comunes. Entonces, si aparece alguna otra, ahí les diré. Entonces, el número 1 es la suma de los cuadrados de tres números enteros consecutivos. Bueno, primero me tengo que preguntar, o entender, comprender este enunciado. ¿Qué tengo que hacer? Una suma. O sea, voy a sumar cantidades. ¿Y qué cantidades voy a sumar? Los cuadrados de números enteros, de tres números enteros consecutivos. Bien, si el primer número entero es n, el siguiente consecutivo es n más 1. Y el siguiente es n más 2. Aquí están representados de manera general tres números enteros consecutivos. ¿Y qué tengo que hacer con ellos? Pues realizar la suma de los cuadrados, es decir, n al cuadrado, n más 1 al cuadrado y n más 2 al cuadrado. Ya si desarrollamos estas expresiones, pues da un resultado más general, ¿no? Más simple. Por ejemplo, el primero es n cuadrada, el siguiente es un binomio al cuadrado, es el cuadrado de n, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El siguiente es más n cuadrada más 4n más 4. Y esto se simplifica, me queda 3 veces n cuadrada, 2n más 4n da 6n, y los números 1 más 4 da 5. Y esta sería la expresión algebraica para el número 1. El segundo, el triple producto. Aquí está el triple, o sea, una multiplicación. ¿Qué tengo que hacer? El triple producto de quién? Del cubo de la diferencia entre A y el doble de B. Entonces tengo que hacer el triple de quién? Del producto del cubo. O sea, esto se va a multiplicar por el cubo de algo. El cubo de la diferencia, es decir, va una resta entre ellos, entre A, o sea, A, y el doble de B. Y esa sería la expresión que me están pidiendo. El número 3 es la mitad de la suma de dos números aumentado en el sextuplo del producto de estos. Me está pidiendo la mitad de la suma de dos números. Ok, entonces si los números son A y B, entonces de esto necesito sacar la mitad de la suma de dos números. Aumentado, o sea, más
el sextuplo, o sea, 6 veces el sextuplo del producto de estos, es decir, los números son A y B, entonces 6 veces la multiplicación de A por B. Aquí tenemos la traducción del ejercicio 3. El 4 es el doble producto de la diferencia de los cuadrados de dos números. Entonces me está pidiendo el doble, ¿no? Producto. El doble de algo. ¿Y cuál es ese algo? La diferencia de los cuadrados, o sea, hay una resta entre ellos de los cuadrados de dos números. A cuadrada menos B cuadrada. El 5 es 3/4 partes del producto de pi y el cubo de r, o sea, 3/4 partes del producto, o sea, voy a multiplicar pi por el cubo de r cúbica. Número 6 dice la diferencia del producto de los cuadrados de dos números con la suma de los cuadrados de los mismos. Bien, entonces aquí tengo que hacer una diferencia, es una resta. ¿De quién? Del producto de los cuadrados de dos números, o sea, una multiplicación de a cuadrada por b cuadrada. Va a ser esta diferencia con la suma, voy a hacer una suma de los cuadrados de los mismos, es decir, a cuadrada con b cuadrada. El producto y la suma, y de eso es la diferencia. Es lo que me está indicando. Ahí está. Un número disminuido en 3. Este está muy fácil. Un número X disminuido, o sea, le resta 3. El triple de un número excedido en 8, o sea, 3 veces X. Aquí a veces se puede entender como una suma o una diferencia. Entonces, se supone que como se pasa por 8, debe de ser estrictamente 3x menos 8. El cociente de dos números cualesquiera, o sea, x entre y, porque es un cociente, una división entre dos números cualquiera. Dice la parte mayor de 100 si la parte menor es x. Entonces, un pedacito es x, todo esto debe de ser 100. Entonces la parte mayor pues debe de ser a 100 le quito la parte menor, sería x, 100 menos x. Dos números enteros consecutivos, entonces si el primero es n, el siguiente es n más 1. Tres números enteros pares consecutivos. Bueno, hay dos formas de expresar esto. Una es si elijo un número cualquiera, no sé si es par o impar, un número entero cualquiera. Entonces, si yo a ese número lo multiplico por 2, con seguridad es par. Entonces, para denotar tres números enteros pares consecutivos, el primero es de la forma 2k, el siguiente es 2k más 2 y el siguiente es 2k más 4. Esa es una manera. La otra es, sí, si yo digo que el primer número es n, bueno, aquí tengo que poner la condición en decir que es NCA par, si n es par. Y ya metiendo esta condición, entonces el primer número es n, el siguiente es
de la forma n más 2 y el siguiente es de la forma n más 4. Número 13 dice el cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. O sea, yo tengo que elevar algo al cuadrado. ¿Qué voy a elevar al cuadrado? La suma de dos números cualesquiera, x más y al cuadrado. En la 14 es la suma de los cuadrados de dos números cualesquiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una suma de quién? De los cuadrados de dos números cualesquiera. El recíproco de un número, si un número es A, entonces su recíproco es 1 sobre A, o equivalente a la menos 1. El siguiente es la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Que voy a extraer la raíz cúbica. ¿De quién? De la diferencia de dos números cualesquiera. Entonces una resta, dos números cualesquiera a menos b. La siguiente, la suma de las raíces cuadradas de dos números cualesquiera. Que tengo que hacer una suma de quién? De las raíces cuadradas. Si un número es x y el otro es y, la raíz cuadrada de cada una de ellas y una suma. La siguiente dice 10 unidades menos que 5 veces un número. Entonces a 5 veces un número, por ejemplo 5x, a esto se le tiene que quitar 10 unidades. 10 unidades menos que 5 veces un número. La siguiente, la sexta parte de la suma de dos números. O sea, es un sexto de la suma de dos números, x más y, o bien es equivalente a decir x más y sobre 6. La siguiente es la suma de tres números pares consecutivos, es igual al triple del menor más las tres cuartas partes del mayor. Bien, si el primer número par es n, si n es n par, entonces el siguiente par consecutivo es n más 2 y el siguiente es n más 4. Y dice que la suma de los tres números pares consecutivos, o sea, tengo que sumar n más 2 más n más 4. Esto debe ser igual al triple del menor, o sea, 3 veces n, más las tres cuartas partes del mayor, n más 4. Entonces en el lado izquierdo tenemos 3n más 6 es igual a 3n más 3 cuartos de n más 4. Cancelamos y me queda que al despegar n, el 4 está dividiendo, va multiplicando, entonces queda 6 por 4 de 24 igual a 3 que multiplica n más 4. Y el 3 se puede quitar porque el 24 es divisible entre 3, entonces 24 entre 3 es igual a n más 4. 8 igual a n más 4, si es que n es igual a 8 menos 4.
y eso es 4. Es decir, el primer número debe de ser 4, el siguiente es 6 y el siguiente es 8. Un número de dos cifras cuyo dígito de las decenas es el doble de las unidades. Entonces, si el número es de dos cifras de la forma AB, B es unidades y A decenas. Entonces dice que el dígito de las decenas, es decir, A, es el doble de las unidades. Como los valores de B, pues no puede ser 0, sí puede ser 1, B puede ser 2, B puede ser 3 y hasta 4, porque el doble, o sea, sería 2. Para el otro caso, A es igual a 4. Para el siguiente, A vale 6 y el siguiente vale 8. Y no puede ser B igual a 5 porque 2 por 5 es 10 y 10 ya no es un dígito. Entonces los números que se formarían sería el 21, 42, 63 y 84. El siguiente dice que la cuarta parte del producto de tres números cualesquiera menos 4. O sea, la cuarta parte es un cuarto del producto de tres números, o sea, x por y por z, x de z menos 4. El siguiente dice que es el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números, o sea, voy a elevar al cuadrado la suma de dos números a más b y esto debe ser igual a 49. Entonces, si extraemos la raíz cuadrada, a más b debe ser igual a 7. O sea, si ya conozco un valor de b, entonces a debe de ser de la forma 7 menos b. El siguiente, el área de un cuadrado del lado x unidades. Entonces el área de un cuadrado es lado por lado, entonces sería x por x, x cuadrado. El siguiente, el perímetro de un rectángulo, si se sabe que el largo es 3 veces su ancho. Bien, entonces dice que se sabe que el largo es 3 veces su ancho. Si el ancho es x, entonces el largo es 3 veces x. Y como me pide el perímetro, pues el perímetro es la suma de todos los lados. 3x más 3x da 6x más una vez x, 7, y una 8. Entonces el perímetro es 8 veces x. Eso es para el ejercicio 25. El 26 dice que el perímetro de un triángulo rectángulo, si se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto menor. Bien, esto parece trabalenguas, pero bueno, aquí tenemos el triángulo rectángulo, el cateto mayor. Bueno, aquí se exagera un poquito. Dice que si se sabe que el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor, entonces si denotamos como x al cateto menor, el mayor debe de medir x más 3 y la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor, o sea, a x más 3 le tengo que sumar 2 unidades, o sea, sería x más 5. Este sería la hipotenusa, el cateto mayor
y X es el cateto menor. Y ya si ampliamos el teorema de Pitágoras, se puede tal vez determinar el valor de X. Pero ahí lo vamos a dejar. El siguiente dice el precio de un artículo disminuido en su 15%. Si X es el precio del artículo, le quitamos el 15%, o sea, el 15% en forma decimal es 0.15 por la cantidad total. Y aquí hay términos semejantes. 1 menos 0.15, eso me da 0.85x. El exceso de 50 sobre el doble de un número. El exceso de 50, o sea, se ha pasado por 50 al doble de un número, da 2x menos 50. Y dos números cuya suma sea 80, entonces x más y es igual a 80. Tres números impares consecutivos, entonces hay dos maneras. Y en el caso de los pares, ahora impar, con seguridad 2k más 1, para k cualquier número entero. Con seguridad esta expresión es un número impar. Si el primero es impar, 2k más 1, el siguiente es 2k más 3, porque el primero le tengo que sumar 2, porque la diferencia entre un impar y otro es de 2 unidades, lo sumamos, y 2k más 5 el tercero. El siguiente dice que el área de un rectángulo, si se sabe que su largo mide 3 unidades menos que el triple de su ancho. Entonces, si tenemos un rectángulo, dice que el largo mide 3 unidades menos, o sea que le voy a quitar 3 al triple del ancho. O sea, si el ancho es x, entonces el largo es 3 veces x menos 3. Y el área de un rectángulo es largo por ancho, es decir, 3x menos 3 y todo eso por x. Y esto es equivalente a decir 3x cuadrada menos 3x. Y la edad de una persona hace 10 años y hoy tiene x años, hace 10 años debe de tener x menos 10. El exceso del cubo de un número sobre la mitad de el mismo. Entonces el exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo. La mitad de x menos el cubo de un número. Dice que los ángulos de un triángulo, si el primero es el doble del segundo. Bien, entonces como tenemos un triángulo, si un ángulo es x, el otro es el doble, y el tercer ángulo pues no se sabe de alguna manera, pero sabemos que la interrogante más 2x más x en un triángulo cualquiera, la suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces la interrogante debe ser 180 menos 3x. Ahí están los tres ángulos. La siguiente, esta se me van a entender porque dice que es la cantidad de alcohol de un recipiente de X litros en una mezcla si la concentración de alcohol es del 30%. Entonces la cantidad de alcohol
la cantidad de alcohol es el 30%. Si X es el total de litros que hay, entonces X es la cantidad de litros que hay, entonces el 30% es la concentración. Debe de ser 0.30 por X o 0.3 X. Y la siguiente dice que la edad de Alberto si tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia. Bien, aquí hay una relación entre la edad de Alberto, que dice es 4 años más que, se le va a sumar 4 aquí al doble de la edad de Patricia, entonces hay una relación. Si la edad de Patricia es X, el doble es 2X. Y la edad de Alberto entonces debe ser, tiene 4 años más, o sea, le sumo 4 al doble de la edad de Patricia. Y esa sería la expresión algebraica que me pide.